Iniciamos grabación. Muy buenas tardes, siendo las 3:29 de la tarde, 5 de octubre del año 2021, y luego del receso dispuesto en el día de hoy, reanudamos esta audiencia pública, el proceso especial de fuero sindical propuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra del doctor Mauricio Alonso Cifuentes Guzmán, proceso en el que ha sido vinculado a Zonal como parte que se radica con el número 19-001-31-05-002-2021 00-176-00. Bueno, clausurado el debate probatorio, se procede a dictar sentencia, para lo cual se constituye el suscrito juez en audiencia de juzgamiento. Como ustedes lo conocen, apoderados, en el procedimiento de oralidad no es necesario hacer un relato de hecho detallado de hechos y pretensiones de la demanda, así como una exposición detallada de los argumentos en que se sustenta la defensa. Sin embargo, sí es importante resaltar que la Fiscalía General de la Nación, al interponer esta acción especial de levantamiento de fuero sindical, pretende, de considerarse que el señor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán cuenta con la garantía del fuero sindical, o goza de la garantía del fuero sindical, se disponga el levantamiento del mismo y se otorgue permiso para su traslado y o reubicación en la dependencia a nivel nacional en la que se haga necesario su conocimiento profesional especializado y el ejercicio de la función jurisdiccional como fiscal especializado. Por favor, antes de continuar, apoderados, si en algún momento se presenta algún defecto en el audio, para que lo expongan en su momento, me indiquen en su momento para poder corregir. Gracias. Sustenta esta pretensión la Fiscalía, señalando que el doctor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán ingresó en provisionalidad a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de fiscal 34 delegado ante los jueces del circuito de la seccional Guapi, grado 18, tomando posesión en el cargo el 6 de agosto de 1992, que en consideración a las circunstancias de la necesidad del servicio, el doctor Cifuentes Guzmán, en el transcurso de su historia laboral, ha tenido varios traslados o diversos traslados. Indica que, dado el carácter global y flexible de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y la hoja de vida del doctor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán, se puede establecer que cuenta con el perfil para desempeñar el cargo de fiscal delegado ante jueces especializados del circuito en todo el territorio nacional y que las necesidades de la prestación del servicio a su cargo hacen necesario que desempeñe sus funciones en un lugar distinto al que se le designó en la resolución de 0422 del 28 de septiembre de 2018. Considera la entidad demandante que no existe ninguna limitante de carácter personal que impida su traslado a otra ciudad para que cumpla las funciones propias de su cargo como fiscal delegado ante jueces especializados del circuito. Por su parte, el señor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán, a través de apoderado judicial, contesta la demanda. Afirma que, de acuerdo con su hoja de vida, efectivamente cuenta con el perfil para desempeñar el cargo de fiscal delegado ante los jueces especializados del circuito en todo el territorio nacional. Pero no obstante, la Fiscalía General de la Nación no puede desconocer su calidad de directivo sindical amparado por la garantía del fuero sindical y del derecho de asociación. Manifiesta que existen limitantes para ser trasladado, como es la condición especial de ser directivo del sindicato zonal judicial, tener su asiento domiciliario en la ciudad de Popayán, donde se encuentra su grupo familiar, ser padre de un joven que sufre de esquizofrenia, al que se le ha exasperado su enfermedad en las ocasiones en que ha tenido que ausentarse, y que es una persona que está pronto a cumplir la edad para pensionarse. Se opuso a las pretensiones de la demanda y en su defensa formulará la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo primero del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, falta de causa sustancial para solicitar levantamiento de fuero sindical y la prescripción. Nacional Judicial contesta la demanda a través de apoderado judicial,
En síntesis, manifiesta que es cierto que en la vida laboral del demandado se han efectuado varios traslados, pero no en todos casos se ha mencionado la necesidad del servicio. Indica que en la demanda se omitió comunicar la existencia de la resolución 34 de enero 6 de 2021, en donde se dispuso la reubicación del demandado a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Dirección Seccional del Chocó, argumentando con el argumento del inciso cuarto de las consideraciones en la que se señalaba por estrictas necesidades del servicio tal reubicación. Precisa que si bien la planta de la Fiscalía General de la Nación es una planta global, al momento de realizar traslados a otras ciudades se deben verificar las condiciones personales y familiares de la persona que desean trasladar, que no existe un acto administrativo previo que ordene el traslado e indique las motivaciones del mismo. Informa que el señor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán es una persona de 63 años que tiene patologías crónicas, tiene un hijo de 21 años que sufre esquizofrénica, tiene una hija de 8 años de edad y que realizar el traslado y que con el traslado se quebrantaría su núcleo familiar. Se opuso entonces a las pretensiones de la demanda y en su defensa formuló las excepciones de inexistencia de la causa de traslado, violación al debido proceso por falta de trámite administrativo, violación al debido proceso al desconocer la realidad del demandante, lo que ocasiona una ruptura de la unidad familiar, inconveniencia del traslado por el estado de salud del demandado, desviación de poder, falta de motivación de los actos administrativos que viola el acceso a la justicia, aunque sean empleados en provisionalidad, y la motivación de los actos administrativos corresponde al principio de legalidad. Hecho este recuento, teniendo en cuenta que se encuentra surtido el trámite de instancia o la actualidad legales, que las partes gozan de capacidad procesal, que el suscrito juez es competente para conocer del mismo y que no existe causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decir la litis previa a las siguientes consideraciones. Problemas jurídicos. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, el señor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán, como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado, goza de la garantía del fuero sindical que permita al despacho un pronunciamiento de fondo respecto a las pretensiones de la demanda propuesta por la Fiscalía General de la Nación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Nacional, procede para el caso de la excepción de inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, según reclama uno de los accionados. Perdón, apoderados, hasta ahí ha sido clara la intervención del despacho. Es que hemos tenido inconvenientes en el audio. ¿Ha sido clara en cuanto al audio? Sí, no alcancé a escuchar cuando mencionó el artículo 4 de la Constitución. Ok. Se reitera entonces. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 constitucional, procede para el caso de la excepción de inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, según lo alega el apoderado judicial del señor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán. Se encuentra acreditada la justa causa para el traslado al servidor público aforado Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán por parte del empleador Fiscalía General de la Nación, pero en este caso la excepción de prescripción de la acción. Tesis que sustentará el despacho. Este despacho sustentará como tesis que resuelve cada uno de los problemas jurídicos ya anunciados. En este evento, el señor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán, como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado, goza efectivamente la garantía del fuero sindical, sin que para su verificación resulte necesario recurrir a la excepción de inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, según lo reclama. En el proceso no se encuentra acreditada la justa causa para el traslado del servidor público aforado Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán por parte del empleador Fiscalía General de la Nación. Fundamentos de esta decisión. Argumentos de orden constitucional, legal y probatorio. El artículo 39 de la Constitución Nacional reconoce efectivamente la garantía del fuero sindical a los representantes sindicales para el cumplimiento de su gestión. Señala la misma norma constitucional
que no gozan del derecho a asociación sindical los miembros de la fuerza pública. A su vez, el artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo define el fuero sindical como la, comillas, la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo. Hasta ahí la cita de este parte normativo. La Corte Constitucional, en sentencia C-593 de 1993, al declarar la inexequibilidad del artículo 409 del Código Sustantivo de Trabajo, que excluía de la garantía del fuero sindical a los empleados públicos, precisó lo siguiente. Cita el despacho. Si se compara la norma legal acusada, artículo 409 del Código Sustantivo de Trabajo, y la superior, artículo 39 de la Carta, se tiene que concluir que el constituyente de 1991 consagró en el artículo 39 el derecho al fuero sindical sin restricción diferente a la establecida en su último inciso para los miembros de la fuerza pública. Estos en ningún caso tendrán derecho al fuero sindical porque la Constitución les negó el derecho previo y necesario de la asociación sindical. Así, de la comparación de la norma acusada con la norma superior, hay que concluir que el constituyente de 1991 no excluyó el derecho a asociación sindical a los empleados públicos, sino que le dio consagración constitucional al derecho que les reconocía la ley y la jurisprudencia anterior y amplió las garantías para su ejercicio al no excluirlos del derecho del fuero sindical. Hasta ahí la cita de esta sentencia. En esta sentencia, la Corte Constitucional, además de identificar a los empleados públicos que al tenor de lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Nacional están excluidos del derecho a asociación y por ende la garantía del fuero sindical, miembros de la fuerza pública, indicó que el legislador a futuro podría establecer que otros estarían excluidos. Al respecto, en esa oportunidad precisó la Corte Constitucional. Continuamos con la misma sentencia. Cita el despacho. Es claro para la Corte que la sola circunstancia de ser empleado público no es óbice para que una persona goce de fuero sindical. No obstante, la concurrencia a otras circunstancias sí puede inhibir la existencia del fuero. Tal sería el ser funcionario o empleado que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política o cargos de dirección administrativa. En tal caso, la limitación al fuero está justificada por la siguiente poderosa razón. En principio, el fuero se reconoce a los representantes sindicales, es decir, a quienes de algún modo son voceros naturales de la organización en defensa de sus intereses. Tal es el caso, conforme a la legislación positiva, de los miembros de la Junta Directiva, de la Comisión de Reclamos y de los fundadores del sindicato. Ahora bien, los funcionarios empleados públicos que se encuentran en la circunstancia atrás descrita encarnan la autoridad estatal y personifican de manera directa los intereses que el Estado está encargado de tutelar. Sus actuaciones deben, pues, siempre estar informadas por la persecución de esos intereses, los que eventualmente pueden resultar en conflicto con los intereses específicos y particulares que en un momento dado la organización sindical persiga. Artículo 2º, 123, inciso 2º, 209 de la Constitución Política. Hasta ahí la cita. Consecuencia con esta posición de la jurisprudencia constitucional, el parágrafo primero del artículo 2 de la Ley 584/2000, que modificó el artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, prescribe que, comillas, gozan de la garantía del fuero sindical en los términos de este artículo los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración. Se entiende entonces que las excepciones a la garantía del fuero constitucional tienen una consagración tanto constitucional como legal. No obstante, en el contexto de las normas que consagran y protegen el derecho de asociación de los servidores públicos, necesariamente debemos considerar el convenio OIT 151 de 1978 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, aprobado por la Ley 411 de 1997, por lo que se entiende la integración de este convenio al ordenamiento jurídico interno.
sentencia C-1234 de 2005. Este convenio 151, en su artículo primero, prescribe lo siguiente, cita el despacho. El presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. Segundo, la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se consideran normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos, o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Tercero, la legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía. En su artículo segundo, el convenio precisa lo siguiente, cita el despacho. Los empleados públicos gozarán de la protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a. Sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella. b. Despedir a un empleado público o perjudicarlo de cualquier otra forma a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades normales de tal organización. Artículo 6. Cita el despacho. Primero, deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. Segundo, la concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. Tercero, la naturaleza y alcance de estas facilidades se determinará de acuerdo a los métodos mencionados en el artículo 7º del presente convenio o por cualquier otro medio apropiado. Hasta ahí la cita de estos apartes normativos del convenio 151. El convenio 151 OIT admite que la legislación interna pueda limitar la aplicación de las garantías que consagra para aquellos empleados que poseen poder decisorio o desempeñen cargos directivos o cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial, mientras que el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 584 de 2000 excluye de manera genérica a todos aquellos que ejerzan jurisdicción sin más diferenciación. En efecto, el parágrafo de manera general y abstracta extiende la excepción de la garantía constitucional del fuero sindical a todos aquellos servidores que en un momento dado pueden ejercer jurisdicción, que en nuestro ordenamiento jurídico, según la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, artículos 12 y 13, no se limita a los órganos que integran la rama judicial, esto es jurisdicción constitucional, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales, la jurisdicción ordinaria, sino que también la ejerce el Congreso de la República, los particulares en determinados eventos, autoridades administrativas en ejercicio de las facultades jurisdiccionales, artículo 24 del Código General de Proceso, la Procuraduría General de la Nación, artículo 74 de la Ley 2094 de 2021, e incluso de manera excepcional la Fiscalía General de la Nación, según lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-713 de 2008. En este contexto normativo, se infiere que el término jurisdicción que emplea el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 584 de 2000 y entendida o entendido este término como la manifestación concreta de la soberanía del Estado para administrar justicia dentro del territorio nacional, no es de aplicación exceptiva y de interpretación restrictiva, sino que el empleo de este término es general o extensivo, pues basta con que determinado servidor público lo ejerza, así sea de manera excepcional, para que automáticamente se excluya de la garantía foral, así goce del derecho fundamental de asociación, lo que no resulta razonable frente a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política. Es de recordar que las normas que establecen excepciones que limitan derechos fundamentales tienen una interpretación restrictiva. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-095-2003 precisó lo siguiente, cita el despacho. En este orden de ideas, como lo ha sostenido reiteradamente esta corporación,
Las normas que introducen excepciones a los derechos fundamentales son de interpretación restrictiva, pues la propia Constitución política les reconoce un orden preferente al darles primacía sobre el resto de disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico. Artículo 5 y 93 de la Constitución política, a la vez que su protección, vigencia y salvaguarda constituye un fin esencial del Estado. Precisamente sobre el carácter excepcional de la función jurisdiccional de la Fiscalía General de la Nación, para el despacho o para esta instancia es importante recordar lo señalado en la sentencia C-713 de 2008, en la que se expuso, cita el despacho. Las funciones judiciales que excepcionalmente ejerce la Fiscalía General de la Nación se encuentran señaladas en el artículo 250 de la Constitución. Entre ellas, se destaca la facultad de realizar capturas, adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y en general las que por su naturaleza involucran la restricción de derechos fundamentales y por lo mismo están sujetas al control de garantías. En consecuencia, a entenderse que en el artículo bajo examen el elenco de instituciones señaladas como titulares del ejercicio de la función jurisdiccional no es taxativo, pues la Fiscalía General de la Nación no aparece relacionada a pesar de que ejerce algunas funciones de esta índole. Por lo mismo, la Corte también deberá condicionar la constitucionalidad del artículo en el entendido de que la Fiscalía General de la Nación ejerce excepcionalmente función jurisdiccional. Y en sentencia C-232 de 2016, sobre el mismo tema, la Corte Constitucional, aplicando un criterio funcional para determinar cuál de aquellas funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación son de carácter jurisdiccional, señaló lo siguiente. Cita el despacho. Esta lógica que indica la existencia de funciones tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales de la Fiscalía fue mantenida por la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, cuyo artículo segundo modificó el artículo 250 de la Constitución relativos a las funciones de la Fiscalía General de la Nación. La diferencia consistió en que redujo de manera considerable sus funciones jurisdiccionales. Para determinar cuáles de esas funciones son jurisdiccionales, será necesario recurrir al criterio formal de las funciones jurisdiccionales, el único que pone de presente la identidad material de las distintas funciones del Estado. Este criterio indica que la función pública es jurisdiccional cuando de manera expresa la Constitución o la ley la han calificado como tal, como se deriva del artículo 116 de la Constitución política. La calificación jurisdiccional también debe entenderse de manera indirecta, cuando la Constitución ha atribuido a determinado órgano la decisión en una materia de expresa reserva judicial. Así, fruto de la interpretación sistemática de la Constitución, luego el Acto Legislativo 03 de 2002, se entiende que son funciones jurisdiccionales de la Fiscalía las siguientes. La prevista en el inciso 9 del numeral primero del artículo 250 de la Constitución, que dispone: la ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas. Esta competencia fue reproducida en el numeral séptimo del artículo 114 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Se trata de una función jurisdiccional en la medida en que el artículo 28 constitucional dispone que nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido, sino en virtud del mandamiento escrito de autoridad judicial competente. La prevista en el numeral segundo del artículo 250 de la Constitución, que consiste en adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones. Esta competencia fue reproducida en el numeral tercero del artículo 114 de la ley 906, Código de Procedimiento Penal, y desarrollado por los artículos 219 y siguientes, artículo 233 y artículo 235 y 236. Se trata de funciones jurisdiccionales en la medida en que el artículo 28 de la Constitución dispone que nadie puede ser molestado en su persona o familia ni su domicilio registrado, sino en virtud del mandamiento escrito de autoridad judicial competente, y porque el inciso tercero del artículo 15 de la Constitución dispone que la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial y en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Hasta ahí la cita de esta sentencia, en donde la Corte, atendiendo un criterio funcional, determina finalmente cuáles son algunas de estas funciones jurisdiccionales que por excepción desempeña la Fiscalía General de la Nación. El artículo 39 superior reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión, por lo que la excepción de la garantía del fuero sindical para los servidores públicos que ejerzan jurisdicción
debe interpretarse con un carácter realmente restrictivo. En el caso de algunos de los funcionarios que excepcionalmente ejercen funciones jurisdiccionales en la Fiscalía General de la Nación, no resulta plausible que se les excluya la garantía foral cuando precisamente por la naturaleza de sus funciones a primera vista no se evidencia un verdadero conflicto con los intereses específicos y particulares de la organización sindical, ni siquiera cumple una función de representación del empleador Fiscalía General de la Nación en cabeza del señor fiscal general, conforme lo establece el artículo 3 del decreto 16 de 2014. No se debe olvidar que la razón... Esperamos un momento mientras podemos conectar nuevamente uno de los apoderados, por favor. Repetimos último parte de las razones de esta decisión. Como ya se indicó, el artículo 39 superior reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión, por lo que la excepción de la garantía del fuero sindical para los servidores públicos que ejerzan jurisdicción debe interpretarse con un carácter realmente restrictivo. En el caso de algunos de los funcionarios que excepcionalmente ejercen funciones jurisdiccionales en la Fiscalía General de la Nación, no resulta plausible que se les excluya de la garantía foral cuando precisamente por la naturaleza de sus funciones, a primera vista no se evidencia un verdadero conflicto con los intereses específicos y particulares de la organización sindical, ni siquiera cumple una función de representación del empleado de Fiscalía General de la Nación en cabeza del señor fiscal general, conforme lo establece el artículo 3 del decreto 16 de 2014. No se debe olvidar que la razón de la excepción de la garantía del fuero sindical es que el interés del Estado que representa al funcionario no entre en conflicto con los intereses específicos y particulares que en un momento dado la organización sindical persiga. Y precisamente esa justificación, señalada por la misma Corte Constitucional, impide que pueda aplicarse de manera extensiva el término jurisdicción. Cobra importancia entonces lo dispuesto en el convenio OIT 151 de 1978, al señalar que la limitación de la garantía a la garantía del fuero sindical que haga la legislación interna se circunscribe para aquellos servidores públicos que posean poder decisorio o desempeñen cargos directivos o cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial, norma que incluso por favorabilidad debe ser aplicada en términos del artículo 53 de la Constitución Política cuando alguna otra de nuestro ordenamiento jurídico restringe tal garantía. Precisamente la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del convenio 151 de 1978, indicó lo siguiente, cita el despacho. El ámbito de aplicación, artículos primero, segundo y tercero. Las primeras disposiciones del tratado definen su ámbito de aplicación. Así, el artículo primero señala que el convenio cubre a todas las personas empleadas por la administración pública en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales de trabajo. Esa norma precisa, sin embargo, que las legislaciones internas de los estados pueden excluir de los beneficios del presente convenio a los miembros de la fuerza pública, así como los empleados de alto nivel que tengan poder decisorio o desempeñen cargos directivos, o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Con base en lo anterior, el artículo segundo establece que, para efectos del tratado, debe entenderse como empleado público a toda persona que se beneficie del presente convenio por prestar sus servicios al Estado y no quedar incluida en las excepciones anteriormente señaladas. Por su parte, el artículo tercero define la organización de empleados públicos como aquella organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. El alcance de estas definiciones, que precisa el ámbito de aplicación de este tratado, puede ser mejor comprendido si se toman en cuenta el alcance de estas definiciones, que precisa el ámbito de aplicación de este tratado, puede ser mejor comprendido si se toman en cuenta los trabajos preparatorios de esta convención, así como la recomendación 159 de 1978 de la propia OIT sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Así, conforme a los trabajos preparatorios, es claro que no deben excluirse de los beneficios de la convención
aquellas personas que solo ejercen funciones directivas o decisorias de manera accesoria o secundaria. Igualmente, esos trabajos preparatorios confirman que no basta ejercer una función de confianza, sino que esta debe ser, comillas, altamente confidencial para que un empleado oficial no goce de los derechos conferidos en el presente convenio. En efecto, durante los debates, tanto los empleadores como los trabajadores consideraron que la expresión confidencial era demasiado amplia, por lo cual, a menos que se agregara el calificativo altamente, se corría el riesgo de que un gran número de servidores públicos quedaran por fuera de los mandatos de este instrumento internacional. Finalmente, estos trabajos permiten concluir que también quedan protegidos por la Convención los llamados sindicatos mixtos, de los que pueden formar parte trabajadores de diversos sectores. Por su parte, la referida recomendación 159 establece algunos criterios relativos al reconocimiento de determinadas organizaciones de empleados públicos con miras a determinar a cuáles de ellas se les pueden conferir derechos preferentes o exclusivos en materia de facilidades, participación en la determinación de condiciones de empleo y solución de conflictos. Así, conforme al punto primero de esa recomendación, en los países donde existan procedimientos a estos efectos, la determinación debería basarse en criterios objetivos y preestablecidos respecto del carácter representativo de estas organizaciones. Igualmente, se señala que esos procedimientos deberían ser de tal naturaleza que no estimulen la proliferación de organizaciones que cubran las mismas categorías de empleados públicos. La Corte no encuentra ninguna objeción constitucional a esas definiciones, pues como ya se señaló, en general los servidores públicos gozan de los derechos constitucionales como toda persona, con las limitaciones derivadas del ejercicio de sus cargos. Por ello, las exclusiones previstas por esos artículos armonizan con la Carta. Así, la propia Constitución limita los derechos laborales y políticos de los miembros de la fuerza pública, puesto que establece que ellos no gozan de la posibilidad de asociarse sindicalmente ni de participar en la política o ejercer el sufragio. Artículos 39 y 218 de la Constitución Política. Igualmente, la Carta establece limitaciones a sus derechos constitucionales para aquellos servidores públicos que se envuelvan en cargos de autoridad o confianza, pues en tales eventos no solo pueden ser excluidos de la carrera administrativa, sino que además no pueden participar directamente en la lucha política. Artículos 125 y 127. Sobre el derecho de sindicación de los servidores públicos, artículos 4, 5 y 6, continúa la Corte. Las siguientes disposiciones del convenio consagran y protegen el derecho a asociación de estos servidores públicos. Así, el artículo 4 establece que estos trabajadores no podrán ser discriminados por ejercer su derecho de sindicalización, por lo que se encuentra especialmente prohibidas conductas como condicionar el acceso de una persona a un empleo público o no afiliarse a una organización de empleados públicos o despedir o desmejorar laboralmente a un servidor público a causa de su afiliación o participación en una organización sindical. Por su parte, el artículo 5 protege la autonomía de las organizaciones de empleados públicos, por lo cual señala que éstas gozarán de completa independencia respecto a las autoridades y deberán ser protegidas contra las injerencias indebidas del Estado. Finalmente, el artículo 6 estipula que deben concederse a los representantes de estas organizaciones las facilidades que sean necesarias para permitirles que puedan desempeñar eficazmente sus funciones durante sus horas de trabajo fuera de ellas, sin perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración pública. La doctrina ha entendido entonces que esas normas consagran una triple protección a los sindicatos de servidores públicos, a saber, el amparo contra actos de discriminación antisindical, la defensa de la independencia de estas organizaciones y la concesión de facilidades a los representantes para que puedan llevar a cabo sus labores. La Corte no encuentra ninguna objeción a esas disposiciones, pues la Constitución reconoce claramente el derecho de asociación a los servidores públicos, obviamente con las limitaciones establecidas por la propia Carta, en relación con los miembros de la fuerza pública. Por ende, como la Carta no pretende consagrar derechos de manera puramente retórica, sino que los incorpora al ordenamiento para que sean eficazmente protegidos y garantizados por las autoridades, es obvio que el reconocimiento del derecho de asociación para los servidores públicos implica que estos trabajadores gozan también de todas las otras garantías que son consustanciales al ejercicio de este derecho, como es el amparo contra actos de discriminación antisindical, la protección de la independencia de las organizaciones sindicales y la necesaria concesión de ciertas facilidades a los representantes de la misma, como el fuero sindical. Hasta ahí la cita de esta sentencia de la Corte Constitucional. En el caso concreto,
como ya se indicó, no es posible una aplicación extensiva del término jurisdicción, como lo propone la Fiscalía General de la Nación, para excluir de la garantía constitucional del fuero sindical al señor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán, que como fiscal delegado ante los jueces especializados del circuito cumple una función jurisdiccional excepcional que por su naturaleza, criterio funcional, no tiene realmente una conexidad ni choca con los intereses de la organización sindical azonal como asociación que busca el mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos afiliados. Esto último es el propósito que busca la excepción contenida en el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 584/2000 y que, se itera, constituye una garantía en beneficio de la organización sindical. Ni siquiera se evidencia que la labor jurisdiccional que de manera excepcional desempeña este funcionario judicial tenga la connotación de que trata el convenio OIT 151 para que pueda sustraerse la garantía del fuero sindical como secretario de Educación de la organización sindical azonal, que hace parte de la junta directiva según se prueba con la constancia del registro expedida por el Ministerio de Trabajo y aportada al proceso. Sobre la finalidad de la garantía del fuero sindical, la Corte Constitucional en sentencia C-201/2002, al analizar la constitucionalidad de la expresión o para desmejorarlo, contenía en el inciso primero del artículo 408 del Código Sustantivo de Trabajo, señaló lo siguiente, cita el despacho. El fuero sindical, institución consagrada en el artículo 39 de la Constitución Política, es una consecuencia de la protección especial que el Estado otorga a los sindicatos para que puedan cumplir libremente la función que a dichos organismos compete, la cual es la defensa de los intereses de sus afiliados. Con dicho fuero, la Carta y la ley procuran el desarrollo normal de las actividades sindicales, vale decir que no sea ilusorio el derecho a asociación que el artículo 39 superior garantiza. Por lo que esta garantía mira a los trabajadores y especialmente a los directivos sindicales para que estos puedan ejercer libremente sus funciones sin estar sujetos a las represalias de los empleadores. En consecuencia, la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, se perturbe indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos. El artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo hace referencia a unas situaciones específicas en las que el empleador está obligado a contar con la autorización del juez de trabajo cuando se trata del traslado a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto. Sobre el tema, valga resaltar lo siguiente en sentencia T682 de 2014, cita el despacho. Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del ejercicio del ius variandi se define precisamente como la facultad con la que cuenta el empleador para ordenar traslados, ya sea en cuanto al reparto funcional de competencias, factor funcional, o bien teniendo en cuenta la sede o lugar de trabajo, factor territorial, pero siempre con el respeto de las directrices limitantes. La facultad del empleador de modificar las condiciones de una relación laboral, ius variandi, no es absoluta, porque puede tornarse violatoria de derechos fundamentales si se aplica de forma arbitraria o si no se sustenta de manera adecuada los motivos por los cuales se dan los cambios y la necesidad de los mismos. Hasta aquí esta sentencia, la cita de esta sentencia. Y para el despacho también es importante resaltar o traer a colación lo señalado en sentencia C080 del 11 de febrero de 2002, en la que la Corte Constitucional reitera el artículo 39 de la Constitución Política, establece que se reconoce a los representantes sindicales del fuero sindical y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. De manera que si el empleado protegido con el fuero sindical, sin ninguna motivación, se le traslada a un lugar distinto, es claro que con dicha medida no podrá realizar las gestiones inherentes a la actividad sindical y por consiguiente se vulnera no solamente el derecho al mismo fuero reconocido por la Constitución, sino el de asociación, pues bastaría que la administración dispusiera a su arbitrio en forma discrecional y sin razón alguna el traslado del empleado protegido por dicho fuero para ser nugatorio e impedir el cumplimiento de las actividades propias del sindicato, lo cual resulta abiertamente contrario con el precepto constitucional citado y vulnera los derechos fundamentales consagrados en las normas superiores que deben ser protegidos en forma inmediata por el juez de tutela. Está ahí la cita. En esta sentencia, la Corte Constitucional precisa que el acto de traslado o despido del empleado forado debe ser motivado. Incluso, para el caso de la Fiscalía General de la Nación, así se desprende el parágrafo del artículo 4 del decreto 16 de 2014, que señala que, comillas, asimismo, en su condición de nominador,
el fiscal general de la Nación podrá delegar la facultad de expedir los actos administrativos relacionados con la aceptación de renuncias, la vacancia por abandono del cargo, el retiro por pensión de jubilación o invalidez absoluta, muerte o retiro forzoso motivado por la edad, el reintegro por orden judicial y la facultad para declarar y promover las vacancias temporales, las situaciones administrativas, los movimientos de personal, las actuaciones y decisiones disciplinarias de segunda instancia y la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas a servidores de la Fiscalía por autoridad competente. Hasta aquí la cita de este parágrafo del artículo 4 del decreto 16 de 2014, en la que expresamente se consagre que una decisión administrativa sobre cualquiera de estas situaciones laborales administrativas debe estar precedida de un acto administrativo motivado. La calificación de la justa causa por parte del juez de trabajo, de acuerdo con el contenido del artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo, es previa al traslado del trabajador o del servidor público aforado, pues se trata de que en ejercicio de su función constitucional evalúe si tal decisión constituye o no un desmejoramiento de las condiciones laborales del aforado y si la medida tiene relación con el desarrollo de las actividades sindicales a cargo del directivo sindical. No debemos olvidar que la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado, el mejoramiento de las condiciones del traslado, se perturbe indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos. Así lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-201-2002 al precisar, cita el despacho: como puede verse claramente, las normas acusadas consagran una garantía para el trabajador aforado en el sentido de que el ius variendi no pueda ser ejercido por el empleador sin la respectiva autorización judicial. Dicha protección, que tiene asidero constitucional y sobre la cual ha sido particularmente prolija la jurisprudencia de esta Corte, es diametralmente opuesta a la supuesta facultad que tiene el empleador y el propio juez para llevar a cabo el primero y autorizar el segundo, una vez mejoran las condiciones de los trabajadores que gozan de fuero sin que se califique la justa causa para ello, como equivocadamente deduce el demandante del texto de las normas acusadas. Hasta ahí la cita. Lo anterior implica necesariamente que esa justa causa o el motivo del traslado en el caso del servidor público que goza de la garantía foral debe existir previamente para que el juez del trabajo pueda llevar a cabo el respectivo estudio en los términos ya indicados. En otras palabras, no es posible verificar si se cumple esa justa causa que justifique el traslado del funcionario judicial aforado si no existe acto administrativo que explique las razones que lo motivan. En el caso concreto, y como ya se dijo, se encuentra acreditado que el señor fiscal Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán se encuentra amparado por la garantía del fuero sindical en virtud de lo dispuesto en el literal C del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo en su condición de secretario de Educación de la Organización Sindical Nacional, sin que con la demanda se aporte el acto administrativo que contenga los motivos de la Fiscalía General de la Nación para disponer su traslado. Simplemente se menciona en la demanda que por su hoja de vida cuenta con un perfil profesional para desempeñar el cargo de fiscal delegado ante los jueces especializados del circuito en todo el territorio nacional y que por necesidades de servicio se justifica su traslado, manifestación que no suple o sustituye el acto administrativo motivado expedido por funcionario competente en el que se exponga de manera clara y motivada las razones que justifican el traslado de este funcionario aforado. No sería posible que el juez del trabajo pueda previamente, y se resalta previamente, calificar la justa causa aducida por el empleador, tal como lo impone el artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo, norma que es de orden público según lo dispuesto en el artículo 14 del Código Sustantivo de Trabajo. Esta última norma, artículo 14, prescribe que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas concedan son irrenunciables salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Se reitera, la calificación previa a la justa causa para despedir o para el traslado del trabajador aforado, en este caso el funcionario aforado, es una garantía que tiene amparo constitucional y se atempera la protección contenida en el convenio 98 de la OIT, que además hace parte del bloque de constitucionalidad. En conclusión, se encuentra acreditada la calidad de funcionario aforado del señor fiscal delegado ante los jueces penales del circuito Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán, sin que para esta instancia
pueda calificarse previamente la justa causa que se aduce para su traslado ante la inexistencia del acto administrativo motivado que así lo disponga, por lo que en consecuencia las pretensiones de la demanda deben negarse en la forma como han sido propuestas. Finalmente, atendiendo que la Fiscalía General de la Nación resulta vencida en este proceso especial, procede la condena en costas a su cargo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se estiman las agencias en derecho de una suma igual a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los accionados, que será distribuida por partes iguales y que será incluida en liquidación de costas que se practicará por la Secretaría del Despacho. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Laboral del Distrito de Popayán, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que el señor fiscal delegado ante los jueces penales del Distrito, Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán, cuenta con la garantía constitucional del fuero sindical en su condición de secretario de Educación de la organización sindical ASONAL, atendiendo los motivos de orden jurídico expuestos en esta audiencia, y de conformidad con lo dispuesto en el literal C del artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo, negar la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el apoderado judicial del señor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán. Tercero, negar las pretensiones de la demanda por los motivos expuestos en esta audiencia de juzgamiento. Cuarto, condenar en cosa a la Fiscalía General de la Nación. Las agencias en derecho se estiman en una suma igual a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago en favor de los accionados y que será distribuido en partes iguales, incluyéndose en la liquidación de costas que se practicará por la Secretaría del Despacho. Quinto, en el evento en que esta decisión no fuera apelada y por ser adversa a la Fiscalía General de la Nación, surtase el grado adicional de consulta en términos del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Esta decisión queda notificada en estrados. Apoderados, antes de pasar al uso de la palabra, apoderado judicial de la Fiscalía, además apoderados, ustedes en el evento que van a hacer uso del recurso de apelación necesitan un espacio, doctora Marta. Gracias, doctor. Sí, señor. 10 minutos, 10 minutos, por favor. Gracias. Me permito manifestar que interpongo recurso de apelación. Perdón, doctora, ¿usted lo va a hacer inmediatamente o necesita o hacemos un receso? Inmediatamente. Ok, doctora, adelante. Gracias. Me permito manifestar que interpongo recurso de apelación contra la sentencia proferida por su despacho, el cual sustento en los siguientes términos. El doctor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán ejerce función jurisdiccional como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializados de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales del Cauca, de la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, no está amparado por el fuero sindical, en razón de que los fiscales se encuentran exceptuados de gozar el fuero sindical que, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, es preciso indicar que el artículo 116 de la Constitución Política señala explícitamente las necesidades que administran justicia y entre ellas se encuentra la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia C-232 de 2016 manifestó que la Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y que es un órgano con funciones jurisdiccionales desde su creación. El cargo que ostenta el doctor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado es de aquellos a través de los cuales se ejercen funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, se encuentra excluido de la protección de fuero sindical. Ahora bien, en vista de la imperiosa necesidad de traslado o reubicación del doctor Mauricio Cifuentes Guzmán por las necesidades propias del servicio institucional que requiere la calidad de fiscal delegado ante los jueces especializados del circuito, para la investigación de las conductas criminales ocurridas en el territorio nacional y especialmente por las especiales circunstancias de criminalidad que aquejan a diversas zonas del país. Es necesario articular el talento humano de la entidad. Esto se logra mediante estrategias institucionales contempladas en el direccionamiento estratégico de la Fiscalía General de la Nación y en el plan de priorización de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien tiene el objetivo constitucional de perseguir jurídicamente y lograr la desarticulación de las bandas criminales,
tal motivo es indispensable la rotación de los fiscales especializados, quienes claramente son conocedores de la criminalidad que existe en el país. Finalmente, es preciso indicar que la planta laboral de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible a nivel nacional, y más aún cuando se hace necesaria la experticia de un fiscal especializado como es el doctor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán en las investigaciones que se adelantan en todo el territorio nacional. En consecuencia, puede ser trasladado o reubicado en cualquier zona del país que requiera la prestación del servicio en un fiscal especializado para la investigación penal. En consideración a la función principal de la Fiscalía General de la Nación en la Administración de Justicia y a la función de los fiscales especializados en la investigación penal en todo el territorio colombiano, se hace necesario contar con la posibilidad de trasladar y o reubicar al doctor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán, fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializados, para que ejerza sus funciones en otra dependencia, en áreas de fortalecer la investigación y judicialización de los criminales y ante las necesidades del servicio institucional para combatir la delincuencia en el marco del direccionamiento estratégico de la entidad. Finalmente, es preciso señalar que la entidad, en sus pretensiones de la demanda, solicitó autorización para el traslado. Por lo tanto, no existe acto administrativo mediante el cual se ordene la reubicación o traslado del doctor Mauricio Alfonso Cifuentes Guzmán. Solamente se está pidiendo la autorización para expedir el acto administrativo para poderlo trasladar. Muchas gracias. Inicial de la parte accionada. Doctor Francisco. Sin recurso, su señoría, conforme. Apoderado judicial de Azonal. Señor juez, yo únicamente quería colocar recurso de recogición ante la condena en costa, ya que en casos similares han sido condenados, cuando ha sido tan insensata la solicitud de levantamiento de fuero o de liquidación de sus directivas, han sido condenados entre 8 a 13 salarios mínimos. Únicamente era en ese sentido. No coloco justamente apelación porque considero que la apelación si no procedería únicamente que no fue afectada la sentencia, únicamente en las costas procesales. Muchas gracias, señor juez. Doctor, contra la sentencia no procede un recurso de reposición. El recurso de reposición puede ser resuelto al momento de que se incluyan estas agentes en derecho por secretaría, por favor. Esa sería la decisión. ¿Insiste en el recurso, doctor? No, ya me queda entonces claro que tengo otra oportunidad procesal para lo que tiene que ver con la liquidación de costas. Listo. Teniendo en cuenta que contra esta decisión la Fiscalía General de la Nación interpone el recurso de apelación, el despacho resuelve conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación propuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida en este proceso especial de levantamiento de fuero sindical, y en consecuencia se remite el expediente a la sala laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán para que se surta su trámite previa anotación de su salida del sistema de gestión de la rama judicial. Esta decisión queda notificada en estrados apoderado judicial de la parte demandante. Muchas gracias, señor juez, sin recursos. Accionados, por favor, apoderados. Conforme, su señoría. Conforme, señor juez. Dispóngase el registro de esta diligencia e incorpórese al acta respectiva a la constancia de quienes comparecieron a la misma. Por secretaría, elabórese la correspondiente acta. Esta audiencia finaliza siendo las 4:23 de la tarde del 5 de octubre de 2021. Les agradecemos su colaboración y paciencia en la realización de esta audiencia pública. Les pedimos, por favor, que se desvinculen para terminar su grabación. Buen resto de tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Agradezco la enviada grabación que la vez pasada yo solicité, pero no me había llegado. Muchas gracias. Se le envía completa a los que la necesiten, doctor. Listo, doctor. Gracias. Bueno, también. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Que gana el pico.